Buenas noches. En este programa seguiremos hablando de la protección de datos personales y cómo el Estado debe garantizar un uso pertinente de la información particular que dispone de cada uno de nosotros en diversas instituciones públicas. También hablaremos de la filtración de datos confidenciales del Instituto de Acceso a la Información a Casa Presidencial sobre las personas solicitantes de información pública. ¿Fue un error técnico o hubo negligencia de los involucrados? Lo cierto es que el presidente del instituto puso su renuncia y queda a la expectativa a los resultados de una auditoría informática. También hablaremos de la agenda digital y cómo el uso de la tecnología y el manejo de datos resultan importantes para la promoción de políticas públicas. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Martes 26 de noviembre vamos a hablar de la protección de datos personales, el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y la agenda digital. Y es un gusto para mí recibir en este set a Laura Hernández Rivera, abogada y consultora en Derecho Informático, y a Carlos Palomo, analista de datos y director de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, Tracoda. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Laura, noches. Qué gusto. Gracias, igualmente. Gracias por tomar la invitación, Carlos. Un gusto también. Buenas noches y gracias por el espacio. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar y me gustaría que en este primer bloque introduciera a la audiencia en temas bastante generales, pero que permitan conectar o vincular con el tema de los datos personales. En este caso, Laura, ¿qué tipo de datos nuestros, es decir, de los ciudadanos, tiene bajo su control el Estado? La verdad es que la protección de datos personales es un tema bien interesante que lo podemos ver desde diferentes enfoques. Podemos verlo desde la protección de datos, cómo está regulada a nivel nacional, internacional, cómo se utilizan los datos personales en el sector público, también en el sector privado. En el sector público, pues, debe de haber una infinidad de datos personales que nosotros damos al momento de llenar formularios, al momento que se crean nuestros expedientes, en los registros públicos. Entonces podemos estar hablando de nombres, de edad, rasgos físicos, datos biométricos, también en este sentido datos biométricos siendo datos sensibles. Podemos hablar de incluso nuestra forma de caminar, nuestro iris, aspectos bien de nuestra fisiología. Y sí, realmente hay una gran cantidad de datos personales que deben ser protegidos. Incluso ya se está hablando y ya se está considerando que se debería de proteger incluso los datos no personales. Hay un asunto interesante porque consultaba, Laura, sobre el tema del Estado, pero ¿el sector privado y el privado tienen los mismos tipos de datos que el Estado o hay que hacer alguna diferenciación sobre el manejo de información que tienen de datos biométricos o datos que tienen que ver con nuestro nombre, récord médico, entre otras cosas? ¿Hay alguna diferencia? No, la verdad es que al final son datos personales, son datos que permiten identificarnos a nosotros, y ahora con el uso de las tecnologías, tanto el sector privado como el sector público puede tener acceso a esos datos. Ahora, Carlos, ¿cuáles son los protocolos o los métodos generales que usan las instituciones públicas para proteger nuestros datos? Es decir, si tienen sistemas adecuados para evitar vulneraciones, danos un poco el panorama de los protocolos o métodos. Bueno, hay que decir que el Estado y las instituciones estatales tienen la obligación de proteger los datos de las personas que almacenan por diferentes motivos, bien sea porque para abrir un expediente se requiere, o por ejemplo cuando nosotros pasamos consulta en un hospital público, pues al final el Estado termina copiando una cantidad de datos de nosotros. Idealmente, sobre todo cuando los datos personales se almacenan en sistemas informáticos, deben de adoptarse medidas para verificar primero que el sistema en donde se van a almacenar sea lo suficientemente confiable y en alguna medida pueda resistir ante diferentes ataques informáticos. Por otra parte, también hay que decir que idealmente las instituciones estatales deberían de adoptar protocolos de revisión, deberían de adoptar procesos de revisión sistemáticos y periódicos para garantizar que los sistemas en los que almacenan los datos personales sean adecuados. Ahora, en base a la experiencia que yo tengo de lo que he visto en diferentes instituciones estatales, muchas veces no existen protocolos más allá de cumplir quizás lo que establece puntualmente la Ley de Acceso a la Información Pública, pero sí no hay medidas proactivas como para proteger los datos ni
hay, digamos, procesos sistemáticos o permanentes para garantizar que lo que se tiene efectivamente sea fidedigno, y por otra parte también que no pueda ser vulnerado. Entonces digamos que estamos bastante mal como país en ese tema. Bueno, hay un asunto acá, lo mencionaba Laura, hay una variedad de datos que tiene el Estado sobre nosotros y el sector privado, pero en el caso del sector público son datos dispersos, Carlos, es decir, deberían de estar concentrados o manejados por una sola instancia, o es algo que, o por lo menos un patrón que tengan las diversas instituciones del Estado que les permita tener a disposición estos datos de una forma ordenada. De momento todo está, podríamos decir, disperso. Disperso. Idealmente sería, o lo mejor sería que diversas instituciones, dependiendo del ámbito de competencia, pudieran tener concentrados los datos, sobre todo por el tema estadístico, porque al final acopiar datos nos permite generar algunas estadísticas, y esas estadísticas nos permiten formular mejores políticas públicas o mejorar procesos dentro de lo que se realiza normalmente en el Estado. Sin embargo, como tiene la ventaja de que se pueden mejorar procesos, también tiene la desventaja de que se pueden mal utilizar los datos. Por decir algo, un caso muy importante donde podría darse un muy mal uso es en el Tribunal Supremo Electoral. Hagamos de caso que el TCE pudiera o tuviera el acceso, por ejemplo, a los padrones de los partidos políticos. Entonces, imagínense que hubiera una vulneración a los sistemas del Tribunal Supremo, podríamos saber qué salvadoreños están afiliados a qué partidos, lo cual es bastante grave porque se puede prestar para persecución política, para discriminación, para otro tipo de cosas. En ese sentido quizás tiene una connotación negativa, pero al final lo que se busca o lo que se debería de buscar, si se llega a concentrar, dependiendo del área de competencia, es tener medidas de seguridad adecuadas. Ahora, hay un aspecto del marco legal, un concepto que me llamó mucho la atención, Laura, lo revisaba en una nota, en un artículo de opinión, y se denomina derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa este tipo de derecho? Bueno, en palabras sencillas es prácticamente tener el derecho a poder controlar nuestra información personal. Entonces, tú me hacías una pregunta anteriormente, que qué información tienen tanto el Estado o instituciones públicas como empresas. Va a depender mucho de la información que nosotros mismos demos sobre nosotros o la información que sea solicitada, ya sea al momento de hacer una transacción o la información que recolecte una empresa o que lo haga una institución pública. Pero en general el derecho a la autodeterminación informativa, que ya la Sala de lo Constitucional lo dijo, deriva del artículo 2 de la seguridad, de la garantía de seguridad que el Estado debe otorgar a sus ciudadanos, y es prácticamente poder controlar nuestra información personal o información que nos pueda identificar de alguna manera. Y por eso yo te decía que incluso se habla de información que no necesariamente está directamente relacionada a la persona, como nombre, edad, preferencias políticas. Pueden ser incluso otro tipo de información que al interconectar esa información con otra puede identificarnos. Entonces, ese es el derecho a la autodeterminación. Y que también las personas conozcan un poco, Laura, la ruta de cómo se manejan esos datos y el destino, a dónde llegan, porque a veces las personas se preguntan en un tema muy básico, muy elemental, es que te llaman de una empresa, por ejemplo, de servicios X o de bienes y productos Y, y que te piden cierto producto, cierto bien, o que querés tener acceso a ellos o te lo ofrecen, y cómo se dieron cuenta de mi dato, pero cómo se dieron cuenta, entonces, ¿cómo es este tema que se sepa, que sepamos que el Estado, los privados tienen esta información, pero a quiénes les llega esta información? Sí, la verdad es que yo creo que en este aspecto El Salvador no es único. No ha habido una cultura, no hay una educación de por qué debemos de proteger nuestros datos personales. No sabemos, como tú decís, no sabemos con qué finalidades se están recolectando estos datos, quiénes van a tener acceso a estos datos, qué se están haciendo. Ahora con tecnologías como la inteligencia artificial ya se pueden interconectar estos datos, ya se pueden crear perfiles, patrones que permiten identificar a una persona, que permiten identificar comportamientos. Y eso hasta cierto punto podría estar bien, podría ayudar a realizar algún tipo de tarea, o a la efectividad de servicios públicos, por ejemplo, pero también podría llegar a vulnerar derechos.
Ahora, antes de irme a la pausa, Carlos, hablamos del sector público, pero ¿cómo está el sector privado? Si medimos el termómetro de las condiciones técnicas o institucionales de las empresas en el manejo de estos datos, ¿cómo se encuentran? ¿Están al mismo nivel del sector público? ¿Están más avanzados o con rezago? En el sector privado generalmente hay muchas mejores medidas de seguridad para resguardar sus datos. El problema es la lógica con lo que esto se hace. El sector privado tiene en su mente el hecho de proteger un bien económico para ellos, porque al final los datos, y creo que mucha gente habrá escuchado esa expresión, son como el petróleo o el nuevo oro del siglo XXI. Entonces ellos lo ven con ese pensamiento, con ese chip de estoy defendiendo mi activo que me puede servir para algo más, pero no lo están haciendo con una lógica de respetar los derechos de los ciudadanos. Entonces sí podemos hablar de que tenemos mejores medidas técnicas, pero no con la finalidad o con la lógica adecuada. Y hay que recordar que en este momento el único marco o la única ley que protege los datos personales de las personas es la Ley de Acceso a la Información Pública, y solo contempla medidas respecto del sector público, pero no del privado. Básicamente, en este momento, cualquier salvadoreño que quisiera defenderse frente a una empresa de tecnología que está utilizando sus datos para hacer un perfil o para darle seguimiento, difícilmente lo puede hacer si no es, entendería yo, por la vía del amparo ante la Sala de lo Constitucional. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, temas muy interesantes los que nos plantean. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de protección de datos personales, porque este componente pues debe ser considerado. También sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública. Regresamos en minutos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros. En 8 en punto estamos platicando esta noche del 26 de noviembre sobre protección de datos personales, del caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Agenda Digital, con Laura Hernández Rivera, abogada y consultora en Derecho Informático, y Carlos Palomo, analista de datos y director de Tracoda. Hablemos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es importante escucharles, tener sus posicionamientos sobre esto. Laura, por lo que conocemos del caso del instituto y la filtración de datos confidenciales, ¿cuáles podríamos decir que son las vulneraciones en la protección de datos personales y las implicaciones jurídicas de lo que conocemos hasta el momento? Sí, la verdad que, como tú decías, hace falta bastante información. Yo estoy esperando los resultados de la auditoría externa que se realice al sistema, pero además yo creo que hace falta información sobre cómo fue manejada, cómo se manejó el sistema desde la Secretaría de Transparencia, luego qué sucedió cuando se estaba en ese momento de firma del convenio del que el exsecretario de Transparencia hablaba hoy en la mañana, y luego qué sucedió en el momento o en ese proceso hasta que llegó a manos del IAIP. Entonces, obviamente podemos pensar que puede haber una vulneración a nuestro derecho a la protección de datos personales, pero yo creo que es muy importante saber qué es lo que ha pasado en todo ese proceso y cómo manejaron tanto la Secretaría de Transparencia como el IAIP este sistema de gestión de solicitudes. Y resulta muy paradójico porque está en esta controversia, Laura, el instituto o la instancia que debe proteger los datos de los ciudadanos, que lo vuelve todavía un agravante mayor, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que hace un mes estábamos discutiendo quién debería de ser la agencia o la institución encargada de la protección de datos personales, ahora que tenemos los proyectos de ley de protección de datos personales, y pues el IAIP era uno de las figuras de las instituciones que se planteaba como el que debería de controlar, o el que tal vez tenía el mejor perfil, puesto que ya venía ejerciendo esa función desde que se aprobó la LAIP. Entonces, ahora, yo sí creo que, como te decía anteriormente, este tema de la protección de datos personales no es nuevo. Sin embargo, ha habido una falta de educación, de comprensión de la protección de datos personales por sí, pero también de la protección de datos personales mediante el uso de tecnologías, que creo que eso le da como un matiz un poco diferente, porque no es lo mismo a tener un registro, una boleta y controlar archivos o llevar ese registro de archivos, allá utilizar sistemas de información,
a ya automatizar los procesos, incorporar incluso algoritmos. Entonces eso para mí, desde mi experiencia y desde mi conocimiento en tecnologías, eso ya le da un matiz que necesita analizarse, el impacto que pudiera tener la implementación de tecnologías. Y como lo acabamos de ver en este caso del IAIP, a mi parecer, a mi juicio, eso es lo que ha sucedido. Es decir, se tenía un sistema de información que no estoy segura, y por eso estoy esperando los resultados de la auditoría, no se tenía certeza de cómo estaba configurado. Entonces, ¿cuáles podrían ser el impacto de esa configuración? Vamos a pedir a producción, nos pone en pantalla declaraciones que brindó esta mañana en el programa República Marcos Rodríguez, el ex secretario de Transparencia, Participación Ciudadana, cuando habla sobre el sistema de gestión de solicitudes de acceso a la información pública. Escuchemos. El sistema de gestión de solicitudes se viene desarrollando desde 2012, igual que los programas de Word, de Internet, ¿verdad? De computación. Se viene desarrollando paso a paso y es un sistema que permite, por un lado, gestionar las solicitudes de información al interior de la institución, ordenar la documentación que se va recabando, exponer públicamente la información oficiosa. Fíjense en que hay 435.000 documentos expuestos en el sistema. Se han recibido hasta el 31 de mayo de este año, se recibieron 200.000 requerimientos de información. Bueno, la cifra que se menciona, 200.000 requerimientos de solicitudes de información, es significativa, es relevante el dato hasta el 31 de mayo de este año, Carlos. Pero retomando estas declaraciones de Marcos Rodríguez, ¿cómo opera el sistema de gestión de solicitudes de acceso a la información? Y particularmente la controversia sobre este código que tenía una función de remitir informes y datos personales del Instituto de Acceso a la Información Pública a CAPRES. Sí. Hay que decir así brevemente, el sistema básicamente lo que hace es facilitar el proceso de hacer una solicitud de acceso a la información. Por ejemplo, yo ya no tendría por qué estar llenando un papel, un documento, para luego imprimirlo, firmarlo, volverlo a escanear y enviarlo. Idealmente, o la idea, entiendo yo, de ese sistema era como facilitar un poco eso y a su vez permitir la generación de algunas estadísticas sobre lo que se estaba pidiendo, cómo se estaba pidiendo, etcétera, ¿no? Más allá de eso, creo que es importante hacerle saber a la ciudadanía que en algún momento del 2018, no me acuerdo si fue en octubre o en noviembre, yo, por ejemplo, hice una solicitud a Casa Presidencial para que se me entregara el código fuente de esta herramienta, de esta y de otras tantas como el portal de empleos públicos, etc. En su momento, Casa Presidencial me entregó absolutamente todo. Me dieron las bases de datos y me dieron el sistema. A partir de la coyuntura de lo que pasó de la filtración de datos personales, yo hice una revisión y efectivamente yo encuentro que hay una funcionalidad implementada en este sistema que permite o que remite informes sobre lo que las personas estaban solicitando, y básicamente este informe contenía lo que estaban pidiendo, quién lo estaba pidiendo, la institución a la que se pedía y la hora a la que se había hecho el requerimiento de información. No me queda del todo claro a quién específicamente, así con nombre y apellido, es que les llegaba. No lo sé con lo que yo tengo. Tendrá que ser la Fiscalía General de la República y tal vez veremos si la auditoría que ordena el IAIP nos puede dar como un poco más de señas sobre esto. Aprovecho un aspecto porque ya has hecho referencia sobre el tema del código, Carlos, y también tenemos un corte de esas declaraciones que brindó esta mañana Marcos Rodríguez en referencia a cuando Wendy le consultaba sobre el tema de este código en particular y cómo llegaba esta información del IAIP a un sitio que era administrado por la Secretaría de Transparencia de CAPRES. Escuchemos. Existía un código que enviaba información de gente de la Secretaría, lógicamente. Un código interno, porque no se olviden que el sistema estaba en la Secretaría, no es un código que manda al exterior. Posteriormente, dice el instituto, encuentran, ¿verdad?, el código, ¿no? Y dicen que eventualmente, porque nadie lo ha probado, enviaba información a gente de la Secretaría. Pero resulta que la gente de la Secretaría termina el 31 de mayo porque ya el 3 de junio fueron todos despedidos. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿a quién se lo mandaba, pues?
A ver, ¿cuál es tu reacción un poco de eso, Carlos? Y luego escucho a Laura, porque menciona un código que lo manejaban gente de la Secretaría, digamos que sabían, no se menciona quiénes, pero luego cuando estas personas fueron despedidas no queda claro a quién. Entonces, ¿cuál es tu reacción un poco sobre esto? Yo creo que es importante resaltar algo de lo que decía el exsecretario Rodríguez en cuanto a que no había código oculto. No recuerdo si lo acabamos de mostrar, pero básicamente yo quería hacer como hincapié en eso porque efectivamente cuando uno hace una revisión del código es evidente que hay una funcionalidad que envía informes, o sea, no se había adoptado alguna medida especial como para decir que un informático medianamente capacitado lo iba a poder encontrar. En ese sentido, a mí me llama mucho la atención el papel que jugó el equipo técnico del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí creo que es muy importante que la Fiscalía y eventualmente la auditoría que se va a hacer esclarezca qué fue lo que hizo este equipo informático, porque me parece que o bien hubo una muy terrible negligencia ahí de no haber revisado absolutamente nada de lo que se les entregó, por un lado, y en el peor de los casos pues hubo dolo y colaboración, porque algo de lo que decía el exsecretario Rodríguez es importante. Todavía no estamos claros a quién es que le llegaba ese informe. Hay que decir, y eso no lo comenta el secretario, que hubo gente de la Unidad de Acceso a la Información Pública que sí continuó más allá del 2 o 3 de junio, es decir, se suprimió creo que el 2 o 3 la secretaría, pero por ejemplo el exoficial de información, el licenciado Pavel, llegó hasta el último día de julio, estuvo 2 meses básicamente. Entonces eso es algo que él no menciona y que eventualmente la Fiscalía tendrá que dilucidar si alguna de estas personas que había quedado ahí recibía el informe. Pero más allá de la investigación que se deba hacer respecto de lo que la exsecretaría hacía con los datos, que es importante llegar a esclarecer qué era lo que pasaba, creo que también es importante hablar de la responsabilidad del instituto. No se puede decir que siendo el instituto el garante de los datos personales en este momento haya podido tolerar que algo así pasara, y me parece que habla muy mal de la capacidad de la institución como para que estemos valorando si debería de continuar el IAIP como el garante de los datos personales. Yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Tengo que hacer la pausa. Al regresar te escuchamos, Laura, y también involucramos el tema de lo que esto significó, la renuncia del señor Cárcamo, quien era el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Volvemos en minutos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros en su espacio de 8 en punto, como ve en pantalla, en Twitter, @8 en punto, en Facebook 8 en punto, o sus comentarios los puede dejar a través de la transmisión que tenemos en el canal de Facebook Live de Canal 33. Continuamos platicando sobre la protección de datos personales, caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Agenda Digital, con Laura Hernández y con Carlos Palomo. Laura, teníamos pendiente tu reacción un poco de lo que estábamos hablando, y luego vamos a poner una nota de teleprensa de la consecuencia que fue la renuncia del expresidente o ahora expresidente del Instituto de Acceso a la Información. Sí, para mí resulta bien interesante este caso porque, bueno, a través de la investigación de la revista Factum se hablaba de 2 momentos, ¿no? En el momento en que este sistema de gestión de solicitudes pasó a manos del IAIP, y luego el momento en que se dieron cuenta que existía un código que enviaba estos reportes que contenían datos personales. Pero a mi parecer existen muchos otros momentos que a través de esta auditoría, a través de cómo vaya avanzando la investigación de este caso, vamos a tener un poco más claridad de qué pasó en todos esos procesos. Es decir, creo que ahí vamos a tener respuestas a esas interrogantes de por qué se había configurado un sistema con ese tipo de código. Es decir, qué competencia, si es que tenía alguna competencia, la Secretaría de Transparencia para fiscalizar las solicitudes de información pública, porque para el momento en que la Secretaría de Transparencia funcionaba, surgió la LAIP y luego surgió el IAIP, que realmente por ley es el encargado de tramitar y de promover la información pública, ¿no? Que sea oficiosa, etcétera. Entonces, ¿cuál era la competencia de la Secretaría de Transparencia para realizar eso que por ley es competencia o era competencia del IAIP en ese momento? Entonces, ese es un interrogante que yo también tengo y que espero que haya transparencia sobre por qué esto funcionaba de esta manera. Es decir, si era una práctica que se consideraba como válida, que se consideraba como que era
competencia de la Secretaría de Transparencia. Y luego, para mí es interesante también analizar que si esta era una práctica, si existía este código, si el ex secretario de Transparencia hoy en la mañana dijo que sí, o sea que realmente no existía un código oculto, sino que eso ya se sabía que existía esa configuración y que únicamente era para uso interno de la Secretaría. Entonces hay algo bien interesante y yo quería hacer énfasis en este artículo de la LAIP, que es el artículo 35, sí, que habla sobre la lista de registros o sistemas de datos personales. Entonces dice, los entes obligados que posean por cualquier título registros o sistemas de datos personales deberán hacerlo del conocimiento del instituto. Entonces quiere decir que si este era un código, un sistema que generaba estos reportes, es decir, reportes que contenían datos personales, entonces este registro tenía que haber sido informado al IAIP. O el IAIP sabía que funcionaba de esa manera el sistema, y al momento de recibirlo sí sabía que iba a tener datos personales, es decir, que se iban a estar generando reportes con datos personales, o realmente no se cumplió con el artículo 35, es decir, no se informó al IAIP que se tenían estos registros o sistemas de datos personales. Bueno, la consecuencia de esto lo vamos a ver en esta nota de Teleprensa, que fue la renuncia del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y las consecuencias y reflexión que esto genera sobre protección de datos personales mediados por la tecnología y particularmente el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública. Veamos. El ex titular del Instituto de Acceso a la Información Pública rechazó haber autorizado el envío de información de la ciudadanía a Casa Presidencial. Él asegura que todo comenzó con un código dentro del portal, el cual envió datos personales a cuentas ajenas a la institución. Esto fue suspendido de forma inmediata al ser detectado por parte de la unidad correspondiente. Tras la delicada situación, el Pleno decidió interponer un aviso ante la Fiscalía y realizar una auditoría informática externa. Con el objetivo de que los hechos sean esclarecidos y se deduzcan responsabilidades sobre el sistema recibido este año. Resaltó que en el memorándum que circula en redes sociales, él hacía referencia a una propuesta técnica de generar un reporte estadístico para Casa Presidencial. Conteniendo, tal como se lee en el memorándum, un número de referencia, estado actual, ente obligado, pero sin contener datos personales de solicitantes. Agregó que jamás envió información a cambio de más financiamiento, sosteniendo que la gestión del aumento presupuestario se hizo directamente con la Asamblea Legislativa y no con el órgano ejecutivo. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Muy bien, agradecemos esa nota de Jacqueline Martínez. Carlos, hay un aspecto que aparece, se ha dado en las declaraciones de los involucrados, pero es una auditoría informática. Pero, ¿qué implica una auditoría de estas características y qué se debe de observar o indagar al respecto? Por lo menos en términos generales, para que nuestros amigos y amigas puedan llevar una secuencia. ¿Qué implica auditar un proceso de estas características? Básicamente, lo que el instituto va a tener que hacer es conseguir a un equipo de auditores que tengan la suficiente experiencia auditando, o más bien revisando de manera sistemática sistemas informáticos para determinar en realidad qué fue lo que pasó, quiénes estaban recibiendo los informes, con qué periodicidad, y también en alguna medida este proceso, esta auditoría debería servir para esclarecer quién tuvo responsabilidad en qué cosa, porque ahorita digamos que tenemos una visión parcial entre lo que manifiestan los comisionados del IAIP, lo que manifiesta el exsecretario Rodríguez, lo que la ciudadanía o la sociedad civil ha encontrado, pero no tenemos como el rompecabezas armados, tenemos algunas piezas. Entonces este proceso implicará contratar algunos informáticos con experiencia debidamente comprobada, que esa es otra que el instituto debe garantizar, que su equipo o el equipo que se contrate de verdad tenga experiencia real en este tipo de, digamos, de peritajes, para determinar qué fue lo que pasó y esclarecer un poco más las culpas. Creo que es muy importante, y esa decisión se la alabo y se la celebro al Pleno del Instituto, lo de facilitar o lo de convocar a la sociedad civil para que pueda participar en este proceso de auditoría. Es muy importante que se dé apertura completa a esto, y quería como aprovechar el espacio para hacerle el llamado a los comisionados. Desde Tracoda hemos solicitado el código fuente del sistema de gestión de solicitudes que recibieron de parte de la
exsecretaría de Transparencia. Ya tenemos una copia de 2018, pero queremos lo que actualmente se tiene para contrastar. Hasta este momento hemos recibido una resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto diciendo que no saben si nos van a poder entregar porque están a la espera de que les responda la Fiscalía. Igual yo fui el día viernes a las instalaciones a traer una copia de la base de datos que ya fue concedida en otra solicitud, la 57 de 2019, sí. Y el oficial me manifestaba que no estaba seguro si me la iba a poder entregar por la coyuntura que ha habido. Entonces yo creo que si al final vamos a tener una auditoría o se pretende tener una auditoría abierta, no tiene ningún sentido restringirle a la ciudadanía el acceso al código fuente y a la base de datos. En ese sentido creo que el pleno del instituto debería de facilitar todas las herramientas para que la ciudadanía de forma independiente, si así lo desea, pueda hacer un proceso de revisión paralelo a esta auditoría y ver si los resultados son similares o ver si encontramos cosas diferentes. Entonces sí creo que es como importante y sobre todo quizás hacer un llamado a la comunidad informática del país. Deberíamos de involucrarnos un poco más y estar pendientes de que los procedimientos que se lleven a cabo sean los indicados. Tengo que irme a la pausa, pero al regresar hablemos un poco sobre el proyecto de ley o los proyectos de ley que hay de protección de datos en la Asamblea Legislativa en este momento. ¿Cuáles consideran ustedes que son los componentes principales que deben ser el debate y conformar este marco jurídico? Pero también hablar un poco de la Agenda Digital 2020-2030, que es una de las apuestas que este gobierno está realizando y por dónde pasa una agenda digital que sea inclusiva, pero que también promueva políticas públicas hacia los ciudadanos. Regresamos. Es momento de dar paso a los comentarios, preguntas que ustedes nos brindan a través de nuestras redes sociales. La sección de redes sociales es gracias a Claro. Lo mejor se comparte. Plan postpago 360. Huawei Y9 2019. 10 GB más redes sociales ilimitadas. Incluido en Plan 30. Claro que sí. Presenta. Bien, ahí aparecen algunos comentarios o preguntas. Sergio consulta, ¿qué tipo de datos personales se refieren en este caso? El señor Roberto, además de las responsabilidades en el Instituto de Acceso a la Información Pública y la anterior Secretaría de Transparencia, ¿qué responsabilidad también tiene este gobierno en el caso de la información que se seguía enviando a Casa Presidencial? Elenita, me gusta haber hecho un punto, gracias, muy amable. Senia Hernández, y principalmente la Secretaría, así como conocer a qué personas se desviaron y qué se hizo con esa información. Deducir las responsabilidades de cada uno de los involucrados desde que fue creado el sistema hasta su traspaso y manejo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que coincide con uno de los comentarios anteriores. Javier Castro, concuerdo con Senia, la investigación no solo debe ser en el instituto, sino que también en la extinta Secretaría de Transparencia. Ojalá que la Fiscalía investigue sobre los responsables, se judicialice y se fije un precedente. Roberto Moreno, hay colonias en las que para ingresar escanean el DUI. ¿Qué destino le dan a esta información? La empresa de seguridad tiene autorización para recabar esta información. Bien, entonces estos son una serie de comentarios y la sección de redes sociales es gracias a Claro. Lo mejor se comparte. Plan postpago 360. Huawei Y9 2019. 10 GB más redes sociales ilimitadas. Incluido en Plan 30. Claro que sí. Presentó. En Navidad, lo mejor que llevas dentro se comparte con tu plan postpago 360, que viene con un Huawei Y9 2019 con 10 GB, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados y América sin fronteras. Todo incluido en plan $30, antes plan $40, para celebrar esta Navidad. ¡Claro que sí! Muy bien, tenemos varios comentarios y preguntas. Laura, iniciaría con usted y luego escucho a Carlos. Puntos de común denominador. Primero, ¿cuál responsabilidad de la exsecretaría de Transparencia, pero también de la actual administración en el gobierno en Capres sobre esto? Es uno de los aspectos. Y dos, me llamó mucho la atención el comentario del amigo, es si escanean el DUI en algunas colonias y qué información o qué
quién procesa esa información y quién se queda con esa información. Sí, la verdad, como te decía anteriormente, este caso es bastante complejo, no solo por lo técnico, es decir, lo que implica analizar el sistema informático, entender esas cuestiones que son puramente de tecnología y que a lo mejor no muchas personas están acostumbradas, no conocen no comprenden todavía cómo funcionan. Entonces creo que eso va a ayudar a delimitar todas las responsabilidades en este caso, sea de la antigua Secretaría de Transparencia dentro del IAIP y ahora con esta nueva gestión de gobierno. Entonces sí creo que es un caso que va a necesitar de mucha transparencia, va a necesitar también de personas, como decía Carlos, de personas que conozcan de estos aspectos técnicos y que también conozcan de la parte jurídica, es decir, de las competencias que cada una de estas entidades tenía, y si es que tenía estas competencias para recopilar esta información o para divulgar esta información. Carlos. Yo creo que en cuanto a los comentarios es importante que en alguna medida la Presidencia de la República actual aclare si efectivamente estaban recibiendo los informes, si es que los recibían, qué hacían. Hasta ahorita han dicho que aparentemente no estaban recibiendo datos personales, pero que sí recibían un informe estadístico. Según la investigación de Factum, mencionaban que la solicitaban esta información al instituto, que era un poco de los componentes que también aparecían. Aparentemente. Creo que es importante que la Presidencia termine como de dejar claro esto, y también si es que sí efectivamente pidió datos personales como el nombre de los solicitantes, deberían de aclarar para qué, porque en realidad ese dato no tiene ninguna utilidad para la Presidencia de la República. Ellos no tienen por qué saber quiénes están solicitando qué cosas. Eso es mentira que ayuda a facilitar el proceso de gestión. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Creo también que es muy importante, parte de lo que mencionaba Javier y Senia en alguna medida, sí hay que dilucidar bien las responsabilidades en cada uno de los momentos. Primero, cuando la Secretaría de Transparencia estaba operando este sistema, porque hay que recordar que quien tiene competencia para ver el nombre del solicitante y los datos del DUI es el oficial de información y en alguna medida el equipo jurídico que trabaja con él. Pero, por ejemplo, el secretario de Transparencia no debería de tener acceso a los nombres de lo que se estaba solicitando. Eso es como muy importante que la Fiscalía lo termine de aclarar, si es que alguien, aparte del oficial de información y de los jurídicos, recibían estos datos. Y con el caso de los DUIs que escaneaban, sí, yo creo que es como importante. Esto ocurre no solo con el tema del escaneo del documento único en algunos edificios. A mí me ha pasado que me piden el DUI, lo escanean y quién sabe qué o cuáles son los datos que se almacenan. Ocurre en el sector privado, inclusive hay una cadena de hamburguesas que cuando uno se parquea, lo primero que hace el vigilante es tomar la placa del vehículo y algunos otros datos. ¿Qué se hacen con esos datos? Pues lo más lógico es que los utilizan para elaborar perfiles o para hacer análisis o para hacer investigaciones de mercado y saber qué ofrecer, en qué momento hay más clientes, etcétera. Pero no tenemos ninguna certeza de que estos datos no se estén usando para otra cosa o que estas empresas los estén vendiendo. En ese sentido es como importante, y eso trae a cuenta la urgencia de aprobar una ley de datos personales, sí, de protección de datos personales, porque en este momento yo casi no tengo ninguna herramienta legal para protegerme frente a un privado que está almacenando mi DUI, mi NID, mi dirección o cualquier otra cosa, ¿no? Mi historial médico en el caso de los hospitales privados. Sí. Entonces yo creo que esto al final lo que viene es a decirle a la Asamblea Legislativa, es necesario que agilicen el proceso de discusión y que se emita lo más pronto posible una nueva ley o una ley de protección de datos personales. Bueno, ya Carlos nos da la pauta para esto. Laura, hay dos proyectos de ley en este momento en la Asamblea Legislativa, una que presentó el FMLN, el grupo parlamentario del FMLN, y el otro del grupo parlamentario de Arena. El tema es, desde su lectura, cuáles son los componentes principales que deben ser abordados en un debate y en una eventual ley de protección de datos personales. Bueno, quizás nada más aprovechar a hacer un paréntesis para contestar la pregunta sobre, sobre los DUIs y está relacionado con los anteproyectos de ley. En ambos anteproyectos de ley, tanto del FMLN como de Arena, el del FMLN en el artículo 2 y en el de Arena en el artículo 2 también se excluye el tratamiento de datos personales o la recopilación de datos personales cuando estén destinados a actividades exclusivamente en el marco de la vida familiar o doméstica. Es decir,
esta práctica que para nosotros ya es normal por los niveles de inseguridad que tiene nuestro país, esto no entraría en el ámbito de aplicación de la ley, de los anteproyectos de ley de protección de datos personales. Entonces yo creo que ya con este artículo estamos excluyendo algo que realmente es muy delicado. Es decir, también se da tratamiento de datos personales, se recopilan datos personales en las colonias, en los residenciales. Entonces, como decía Carlos, ¿qué se hace con esta información? Es decir, ¿cómo se asegura que esa información de nuestro DUI esté resguardada? Y realmente deberían de ser, se debería de seguir realizando esta práctica. Entonces, yo sé que la cuestión entre la seguridad y la protección de datos personales, pues obviamente son dos derechos a los que nosotros tenemos garantía, ¿no? Por parte del Estado. Sin embargo, es de valorar los riesgos que implica el manejo de estos datos personales. A mi juicio, por la lectura de ambos anteproyectos de ley, le falta mucho. Le falta ese enfoque, como te decía al principio, que podemos ver la protección de datos personales en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, el tratamiento de datos personales en el sector público, en el sector privado y en ambientes digital o mediante el uso de tecnologías de la información y en ambientes no digitales también. Entonces, para mí la ley de protección de datos personales no incorpora, los anteproyectos de ley de protección de datos personales no incorporan ese enfoque desde las tecnologías. Y que es eso lo que creo que ha venido a impulsar a nivel mundial el tema de la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque mediante el uso de las tecnologías se puede potenciar, se puede analizar, como te decía al principio, la información personal y la información no personal, y eso podría conducir a violar algunos derechos, no solo este derecho a la protección de datos personales. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema. Vamos a tener en algunos momentos en este espacio de 8 en punto a congresistas, a legisladores, para que nos hablen particularmente sobre este proyecto de ley con más detenimiento y luego escucharles a ustedes sus análisis y valoraciones con más detenimiento. Hemos hablado en términos generales de los datos personales, no de los proyectos de ley, pero lo vamos a hacer porque tiene que ver con lo cotidiano, con la vida cotidiana de las personas, con mucha información. Gracias, Laura, por haber estado con nosotros. Carlos, ha sido un gusto también. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Pero antes queremos hacerle la invitación para que mañana sintonice Canal 33, 7:15 de la mañana, el programa República. Mañana va a tener Wendy Monterrosa como invitado a Carlos Federico Paredes, expresidente del Banco Central de Reserva. Como se conoció esta tarde, él presentó su renuncia al frente de dicha institución autónoma. Así que la invitación está hecha para mañana, 7:15 de la mañana, en el programa República por Canal 33. Nosotros nos encontramos mañana, 8 en punto. Buenas noches.